Hola, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra temática de trabajo y vamos a hablar un poco acerca de un aspecto que es esencial para la investigación porque nos ayuda a encaminar la misma, nos ayuda, es la que nos demarca el horizonte hacia dónde vamos a ir y hacia dónde queremos llegar, como son los objetivos de la investigación. El tema de los objetivos o los objetivos de la investigación forman parte de esa primera sección en el caso de los proyectos de investigación o de ese primer capítulo donde está el planteamiento del problema en el caso de los informes de investigación. Unos objetivos claros, bien definidos y adecuadamente redactados le dan mucha claridad al proceso que siguió el investigador durante el desarrollo de su trabajo. Uno de los problemas que muchas veces se encuentran quienes revisan los proyectos y los informes de investigación es que los objetivos no están claramente definidos o no están adecuadamente redactados. Esto dificulta mucho conocer a ciencia cierta cuál ha sido el alcance que ha tenido la investigación, qué es lo que se buscaba con la investigación y todo este tipo de aspectos. En este sentido, bueno, vamos a seguir la siguiente bitácora, ¿ya? Vamos a ver la definición de los objetivos de investigación, cómo se debe redactar un objetivo de investigación. Vamos a buscar una manera muy sencilla para redactar los objetivos, que es el objetivo general, qué son los objetivos específicos, cuáles son las consideraciones que debemos tener en el caso de la redacción de los objetivos, en el caso de presentar los objetivos, cuáles son los verbos más utilizados para redactar los objetivos de investigación, cuáles, pudiéramos hablar de la taxonomía particular para el caso de las ciencias aplicadas o de especializaciones, como es el caso de la ingeniería, y vamos a ver algunos ejemplos de construcción de títulos. Esta presentación la van a recibir igualmente ustedes, una presentación en PowerPoint, y cada uno de estos elementos van a ser enlaces que los van a conducir a esa parte precisa de la presentación. Es decir, si ustedes tienen objetivos específicos, ese apartado los conducirá hacia los objetivos específicos, de forma tal que no tienen que recorrer toda la presentación para llegar a los objetivos específicos. Dicho esto, bueno, vamos a adentrarnos en lo que sería el primer aspecto o la definición más global de lo que son los objetivos de una investigación. Tal cual como lo presenta Fidias Arias, señala que el objetivo de una investigación es un enunciado que expresa lo que se pretende estudiar y conocer para responder a un problema planteado. Fíjense que ahí subrayamos lo que se pretende. Vale decir que esto debe quedar definido en el objetivo. Ahí ya tenemos una primera aproximación a la redacción. ¿Qué pretendemos nosotros cuando redactamos un objetivo? Eso debe visualizarse allí. Por otro lado, Nancy Barreto señala que los objetivos se refieren al para qué de una investigación. Deben estar formulados con claridad, ser alcanzables, orientar el proceso de investigación y estar dirigidos a la obtención de conocimiento. Ahí resaltamos también lo que señala la doctora Barreto, que deben referirse al para qué. Vale decir, todo objetivo, además de decirnos qué es lo que vamos a hacer, debe tener una intencionalidad. Esto es otro elemento que debemos tener presente
al momento de la redacción del objetivo. Y ahí están, en esta definición, vemos algunos aspectos neurales. ¿Ya? Deben ser formulados de manera tal que puedan ser alcanzables, que podamos lograrlo a partir de un proceso metodológico, porque esto, precisamente estos objetivos, son los que nos van a orientar para diseñar la metodología de trabajo que vamos a emplear en nuestra investigación. Considerando las condiciones de posibilidad que tiene un objetivo, y cuando hablamos de condiciones de posibilidad, son aquellas opciones que tienen un objetivo para desarrollarse. Vale decir, yo puedo tener un qué quiero hacer yo, pero este qué quiero hacer tiene un conjunto de condiciones de posibilidades que pueden estar dirigidos a diferentes propósitos. Por ejemplo, yo puedo decir que mi intención o mi qué es dirigirme a la universidad. ¿Ya? Dirigirme a la universidad. Pero dirigirme a la universidad tiene varias posibilidades. ¿Ya? Una puede ser a visitar la universidad, otra puede ser a ir a alguna dependencia académica o ir a alguna dependencia administrativa, o sencillamente dirigirme a la biblioteca para estudiar. Fíjense que son posibilidades. Entonces a esto nos referimos con esas condiciones de posibilidades. Pero una vez que yo he definido esto, también tengo que definir cómo quiero hacerlo. ¿Ya? Yo puedo dirigirme a la universidad para ir a la biblioteca, ya, a buscar una determinada referencia, pero también existen diversas opciones para yo buscar esa referencia determinada, de forma tal que el objetivo no solamente se refiere al qué, sino que encierra un contorno de posibilidades sobre las cuales él puede actuar, y esto debe quedar bien definido. De modo que uno de los procesos o de los procedimientos que suelen emplearse al momento de redactar un objetivo de investigación y que quede adecuadamente redactado, partiendo de estas definiciones que ya vimos, es la técnica de la vectorización. Así como un vector tiene módulo, dirección y sentido, hay una especie de analogía que se establece con los objetivos de una investigación. ¿Ya? Es decir, tal cual como lo vimos en las definiciones anteriores, yo tengo que precisar el qué, que tendría que ver con el módulo, el cómo, que tendría que ver con esa dirección, y el sentido del vector tiene que ver con el para qué yo deseo hacer algo con con esa intención, con ese qué de lo que deseamos desarrollar en la investigación. De forma tal que el objetivo se considera que está adecuadamente redactado cuando se aprecie el qué, el cómo y el para qué. Y qué, cómo y para qué debe ser aplicable tanto al objetivo general como a todos los objetivos específicos. Recuerden que esto responde a esas condiciones de posibilidad que tiene el qué de cada uno de los objetivos, o que vamos a tener presente en cada uno de los objetivos. Pero ya vamos a aclarar esto un poco más cuando miremos los ejemplos. En el caso de fíjense que al momento de redactar estos objetivos, ese qué se va a hacer a través de un verbo en infinitivo. Por ejemplo, sistematizar, realizar, diagramar, construir, elaborar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y este verbo, tal cual como lo señalamos allí, se va a colocar al inicio del mismo.
vale decir, todo objetivo por lo general comienza con un verbo en infinitivo. Y este verbo en infinitivo va a estar referido a ese qué. Tal cual como lo señala Hurtado y Toro, este que va a implicar los logros relacionados con la generación de conocimientos. Y esto coincide con lo que señalaba Barreto. Piensa que acá Hurtado hace una aclaratoria que tiene que ver con la generación de conocimiento y no meramente de actividades, porque un objetivo implica un proceso, ¿ya? No implica una actividad. Entonces, tenemos que distinguir muy bien esto al momento también de redactar objetivos. Que ese verbo que nosotros vamos a colocar al comienzo y que significa y que es el equivalente al que implique un proceso y no se corresponda con una actividad. Y aquí tenemos que establecer esa diferenciación. El mismo Hurtado señala y dice lo siguiente: deben ser alcanzables mediante la realización del estudio y en el tiempo estipulado para ello. Vale decir, ¿cómo lo vamos a hacer en un lapso de tiempo determinado? ¿Ya? Vale decir, ustedes que están trabajando por trimestre, al momento de redactar mi objetivo, yo tengo que saber que ese logro yo lo debo alcanzar u obtener en un plazo de 12 semanas. Y eso debe quedar demarcado en el objetivo. No las 12 semanas, sino el cómo yo lo voy a lograr, ¿ya? Y esas 12 semanas van a quedar, por supuesto, delineadas en lo que posteriormente vamos a ver cómo es el cronograma de trabajo, el cronograma de acciones o el cronograma de actividades. Luego, este objetivo debe señalar los resultados esperados en la investigación, que es el para qué. ¿Ya? Yo quiero hacer algo, ya, el verbo en infinitivo, ese es el qué, pero esto debe tener algún propósito. Y ese propósito es el para qué. Yo quiero hacer algo y para qué lo quiero hacer. Entonces, estos son los tres elementos fundamentales. Otra cosa que es sumamente importante: cada objetivo debe aludir a un solo logro. A veces apreciamos objetivos que tienen dos logros, ¿ya? Analizar y diseñar. Esos son dos logros, ¿ya? Uno implica un proceso de análisis y el otro es un proceso de diseño. No involucren dos procesos en un mismo objetivo. Podemos elaborar objetivos diferentes en atención a una secuencia que ya vamos a ver un poco cómo se construye. Por supuesto que estos objetivos los debemos ver como los instrumentos que van a permitir conducir y evaluar el trabajo de la investigación. ¿Por qué nos van a permitir conducir el trabajo de la investigación? En primer lugar, porque ellos me van a permitir configurar la metódica o el proceso que yo voy a seguir para obtener logros. Y los resultados van a depender de los objetivos que yo plantee, ¿ya? Por tanto, me van a permitir también evaluar el trabajo. Todo objetivo debe ser susceptible de ser evaluado. En el caso de los objetivos generales, yo los voy a lograr a partir de los objetivos específicos. Entonces, a modo de síntesis, un objetivo, si empleamos la técnica de la vectorización, debe tener un alcance, tal como lo señalamos allí, que es un módulo o la magnitud referido al que se quiere lograr con la investigación y se expresa con un verbo en infinitivo. Esto es lo primero. Luego, debe tener una direccionalidad.
Y esta direccionalidad está referido al cómo yo voy a hacer para alcanzar el qué. Pero este objetivo a su vez debe tener una orientación, un propósito, un sentido, y esto está referido al para qué o qué se quiere conseguir con la acción que me genera el verbo en infinitivo. Ya, fíjense que el verbo está referido a un proceso, ¿ya? Y ese proceso debe tener alguna intención, y esa intención se refleja en ese para qué. Por ejemplo, miremos este que tenemos acá. Analizar. Fíjense que analizar es un proceso. Analizar los objetivos generales de los informes de investigación de ingeniería civil producidos durante el lapso 2010-2019 a partir de la revisión de los ejemplares físicos que se encuentran en la biblioteca Pedro Grases para determinar si se encuentran vectorizados. Observe que vamos a hacer analizar los objetivos generales de los informes de investigación. ¿Cómo vamos a analizar esos objetivos? Porque bien, yo los pudiera analizar pidiéndole, solicitándole a ustedes que me den sus informes de investigación una vez concluya, pero también lo puedo analizar a partir o a través de esta forma que se señala acá, de la revisión de los ejemplares que ya están en la biblioteca. Fíjense que aquí tenemos varias posibilidades. Yo tengo que demarcar cuál va a ser esa posibilidad. Y por último, tengo que decir para qué quiero hacer eso, ¿ya? Y en este caso, voy a pedir la revisión para determinar si están vectorizados. Pero también hubiese podido hacer la revisión para ver, por ejemplo, para determinar cuántos están dirigidos a un proceso de medición o cuántos objetivos están dirigidos a un proceso de categorización, ¿ya? O al proceso de construcción de sistemas. Fíjense que tengo propósitos diferentes, ¿ya? De forma tal que acá es sumamente importante decir el para qué yo quiero ejecutar dicho proceso. Entonces, en este caso, es el proceso de análisis. De forma general, Becerra, y ya entrando en lo que serían los objetivos generales, fíjense que él señala que es un enunciado global de amplio alcance, impregnado de incertidumbre, que expresa un estado referencial concluyente de logro, posible de alcanzar en un tiempo establecido, en el cual se explicita la magnitud de su alcance. Observen, un enunciado global, un verbo que me permita a mí que cuando yo lo ejecute por etapas o por fases, ya al final de la última fase, yo debo haber obtenido el propósito que demarcaba este objetivo general. De forma tal que lo que se ejecuta no son los objetivos generales, sino lo que se ejecutan son los objetivos específicos. Y estos me van a permitir alcanzar el objetivo general. Entonces el objetivo general es el global. Y los objetivos específicos son los diferentes apartados o las diferentes fases que me van a permitir a mí alcanzar ese objetivo general. Por supuesto que este objetivo general debe orientar la investigación. Y todo lo que yo haga, todo lo que escribamos, todo lo que indaguemos debe estar orientado o debe estar referido hacia este objetivo general de la investigación. Vale decir que si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un objetivo referido al diseño de sistemas
informático, yo acá no vamos a hablar, hacer referencia, por ejemplo, a elementos de la sismología, ¿ya? Porque eso no me lo dice a mí, no está orientado mi objetivo general, que debe estar referido a la generación de un sistema informático, por ejemplo, ¿ya? Entonces esto es sumamente importante. Eh, Algunas recomendaciones. Tenga presente que los objetivos generales deben referirse a situaciones reales, sumamente importantes, de interés investigativo y alejados de supersticiones. No deben contener juicios de valor, ni ser tendenciosos, ni ambiguos, tales como apreciar. Estos son verbos que debemos tratar que tenemos que omitir: desear, disfrutar, entender, exhibir, pensar, percibir, etcétera, etcétera. Estos son verbos que es muy difícil de medir, muy difícil de percibir, porque a veces van a depender del marco cognitivo de quien lo formule. En el caso de las investigaciones en el área de las ciencias aplicadas, tenemos que ser muy concretos. Muy bien, estos objetivos generales deben orientarse hacia lo verificable, medible y tangible. Recuerden, en el caso de la ciencia aplicable, esas son precisamente sus intencionalidades. En el caso de los objetivos específicos, tal como lo dice Becerra, y vamos a leer textualmente, es un enunciado descriptivo, concreto y preciso asociado al estado de consumación y alcance rápido y efectivo, el cual está relacionado con la realización de actividades escrutables a través de algún instrumento de control y evaluación inmediatos. La metódica que yo diseño debe orientarse a el logro de los objetivos específicos. Fíjense que dice de corto alcance, ¿ya? El objetivo general es de largo alcance, al final del trimestre, en 12 semanas, ¿de acuerdo? Los objetivos específicos son procesos que voy a ejecutar en el corto plazo, ¿de acuerdo? En las 4 primeras semanas, a lo mejor yo ejecuto el primer objetivo, en la semana 1, de la semana 1 a la semana 6 ejecuto el otro, pero cuando yo ejecute el último objetivo, ya debo haber logrado el objetivo general. Por tanto, el objetivo general se cumple al término del objetivo. Pudiéramos darle alguna denominación del último objetivo que se dilate o que ubiquemos en el tiempo más alejado, si vale el término. El otro elemento es que se definen en términos operacionales. Definen en términos operacionales el objetivo general. Y esto lo decía un poco Becerra. Yo debo poder medir los objetivos específicos. Debo determinar niveles de logro. Debo conocer su alcance. Estos objetivos específicos van a facilitar el cumplimiento del objetivo general. Y esto lo hemos dicho, cuando yo alcance el último objetivo general específico, debo haber logrado el objetivo general mediante la determinación de etapas, porque los objetivos específicos de alguna u otra forma van a conformar ese conjunto de fases que me van a permitir a mí al final de la última fase haber alcanzado ese objetivo general. El otro elemento es que identifican las acciones que el investigador va a realizar para ir logrando el objetivo general. Y esto, identificar las acciones, no está referido a los verbos, sino al cómo. ¿Ya? Y ese cómo, recuerden que va orientado hacia esas acciones. ¿Ya?
Estos objetivos específicos van a indicar con precisión los conceptos, variables, las dimensiones, objetos de estudio que se derivan del objetivo general. Por eso es que decimos que todos los objetivos específicos deben mirar al objetivo general, ¿ya? Pues por supuesto, tal cual como se señala ahí, todos van a contribuir a su logro. Tenga presente que los objetivos específicos deben estar contenidos en el objetivo general. Ya lo hemos señalado, referirse a procesos concretos y realizables en el corto plazo. Estos son los dos grandes elementos. No olviden, los objetivos específicos también deben estar vectorizados. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Tenga presente que los objetivos específicos no deben contener juicios de valor, ni ser tendenciosos ni ambiguos. También lo dijimos, ya deben orientarse hacia lo verificable, medible y tangible. Tengan estas recomendaciones muy en cuenta. Si lo vemos lo podemos ver de esta manera. Ya tenemos un conjunto de objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos voy a tener? Eso lo voy a delinear en atención a el proceso, en atención a la formulación de etapas o en atención a la formulación de fases. Ya. Puede ser que yo diseñe 3 procesos o 3 fases, entonces tendré 3 objetivos específicos. Lo importante es que cuando yo alcance mi último objetivo específico, ya habré logrado el objetivo general. Entonces, recuerden, el objetivo general está redactado con un verbo que apunta a incertidumbre. ¿Ya? Los objetivos específicos buscan cosas mucho más concretas. Existen un conjunto de taxonomías para clasificar los verbos. Y todo va a depender del dominio que nosotros querramos conseguir. Por ejemplo, si estamos hablando del dominio cognoscitivo para generar conocimiento, para generar aprendizaje, entonces por lo general se pueden utilizar la taxonomía de Benjamin Bloom, o la taxonomía de Loring Anderson. ¿Ya? Son dos taxonomías diferentes, muy parecidas porque al final esto se trata de ubicar verbos en atención al propósito que se busca. Pero si el dominio no es cognoscitivo, sino es un dominio afectivo, orientado hacia los sentimientos, orientado hacia procesos de valoración, suele utilizarse una taxonomía que fue diseñada por David Craigburn. Sin embargo, si el dominio es psicomotor, orientados a habilidades o orientados a destrezas físicas, ya entonces ya empleamos otro tipo de taxonomía, y la más conocida son las de Elizabeth Jane Simpson y de Anita Harrow. ¿Ya? La taxonomía va a depender del tipo de dominio que nosotros queramos alcanzar. Estas son las taxonomías más conocidas en términos de estos dominios. Sin embargo, en el área de las ciencias aplicadas, y particularmente acá en la Universidad Metropolitana y en su Facultad de Ingeniería, hicieron una muy buena adecuación cuando seleccionaron este tipo de categorización, ¿ya? Que las califican en 4 niveles. El primero es el perceptual, el segundo es el aprensivo, el tercero es el comprensivo y el cuarto es el integrativo, que van a depender de la intencionalidad que yo quiera alcanzar con mi trabajo de investigación. Le repito, vamos a tener dentro de estas taxonomías los verbos, pero cada uno de los verbos va a tener, por supuesto, una orientación diferente. ¿Ya? Es posible que dentro de la taxonomía de Bloom encontremos un verbo
que allá corresponde al nivel de, por ejemplo, de evaluación, y en esta taxonomía a lo mejor está en el nivel aprensivo, es factible, ¿ya? Pero acá esta división de niveles va a depender de la intencionalidad que yo esté buscando con mi investigación, en el caso de las ciencias aplicadas. El nivel perceptual implica conocimiento externo y superficial del fenómeno para precisar aspectos evidentes. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el video que vimos en una de las presentaciones anteriores acerca del lago de Maracaibo, uno de los elementos, de los aspectos evidentes, es el surgimiento de los relámpagos. Pero, ¿cuántas veces por minuto? ¿Cuántas veces por hora? Fíjense que estos son elementos que corresponden a lo perceptivo, ¿ya? Y a lo mejor nadie los ha evidenciado, ¿ya? De forma tal que si esa es mi intencionalidad, estaré en el nivel perceptual. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia o por qué a nosotros nos interesa identificar un poco el nivel en el cual vamos a orientar nuestra investigación. Entonces, observen que si su investigación es perceptual, ¿ya? Si hay un fenómeno conocido o un proceso que usted está desarrollando en la industria y es conocido, pero quiere sacar o quiere considerar aspectos que son evidentes pero que no han sido estudiados, entonces estamos en el nivel perceptual. El otro nivel, que es el nivel aprensivo, en este nivel se busca conocimiento no tan evidente, sino más bien lo que permanece oculto y subyace a la organización interna del fenómeno. Recuerden, si yo quiero saber, tomando en consideración el ejemplo de los relámpagos de el Catatumbo, si yo quiero saber la frecuencia en la cual caen los rayos, que todo el mundo lo ve, sencillamente es cuestión de medir, ya estoy en el nivel perceptual. Pero los rayos el relámpago del Catatumbo también tiene aspectos que no son tan perceptuales, pero que existen. Por ejemplo, es posible que en el sitio donde caen los relámpagos, en el sitio donde caen los relámpagos se genera calor. Esto no es tan evidente y pudiera ser susceptible de ser medido. Entonces pudiéramos decir, bueno, en atención a el fenómeno de los relámpagos del Catatumbo, la cantidad de temperatura, no calor, temperatura, que desprenden al momento del shock estos relámpagos es la siguiente. Ya hacemos este tipo de estudio, pero ya aquí quedamos en el nivel aprensivo. O sea, fíjense que no es tan evidente. El nivel comprensivo va a implicar la explicación de situaciones que generan el fenómeno. Ustedes recuerdan que en el mismo video de los relámpagos del Catatumbo, los doctores que ahí se mostraron en el video muestran varias posibilidades. Tratar de estudiar estas posibilidades es lo que nos lleva a nosotros al nivel comprensivo. ¿Por qué se genera estos fenómenos? Entonces, construir esa explicación con base científica. Y a nivel integrativo implica la modificación del fenómeno por parte del investigador. Cuando nosotros reproducimos un fenómeno, por ejemplo, en un laboratorio, estamos, por supuesto, que no considerando el fenómeno que se genera como tal de manera natural, sino estamos introduciendo alguna modificación porque estamos controlando algunas variables.
Entonces aquí ya nos encontramos en el nivel integrativo y lo podemos estudiar desde ese nivel. ¿Ya? El coronavirus se está estudiando ahorita de manera integrativa. ¿Ya? Vale decir, se aisló el virus y comienza a estudiarse el comportamiento del virus, ¿ya? Para determinar, por supuesto, su secuencia, para determinar su evolución, pero se está haciendo en un ambiente diferente a el cual él se desarrolla. Entonces, esto es sumamente importante. Estos 4 niveles se vienen aplicando dentro de los estudios de las ciencias aplicadas. Pero miremos esto con un poco más de detalle. El nivel perceptual puede tener una de estas finalidades. Si mi finalidad es explorar, los verbos que yo voy a utilizar son indagar, conocer, detectar, estudiar, reconocer y descubrir. Si esa es la finalidad en el nivel perceptual. Pero si la finalidad no es explorar, sino describir, los verbos que puede utilizar es caracterizar, tipificar, clarificar, identificar y diagnosticar. Puedo utilizar estos verbos. Entonces fíjense que también hablamos de verbos y estos recuerden que son verbos que se colocan al comienzo del objetivo. Y la ubicación de estos verbos va a depender del nivel que yo haya decidido aplicar a mi investigación. Si ya no estamos en el nivel perceptual, sino que ahora estamos en el nivel aprensivo, en el nivel aprensivo hay 2 finalidades. La primera es analizar y la segunda es comparar. Si en el nivel aprensivo mi finalidad de mi investigación es analizar, yo puedo utilizar uno de estos 2 verbos, interpretar o criticar. Pero si mi finalidad es comparar, yo puedo utilizar alguno de estos 3 verbos, controlar, asemejar o diferenciar. Si estamos en el nivel comprensivo, que es el nivel siguiente, acá tengo que si la finalidad es explicar, entonces aquí puedo colocar el verbo entender y comprender. Pero si la finalidad es predecir, los verbos que voy a utilizar es proveer y pronosticar. También pudiera tener como finalidad, en el mismo nivel comprensivo, proponer. Si esta es la finalidad, entonces puedo utilizar alguno de estos verbos: plantear, crear, formular, configurar, proyectar, diseñar y programar. Si estamos en el nivel integrativo, recuerden cuando sacamos el fenómeno de su estado natural, por darle alguna denominación, y sencillamente yo quiero modificarlo, tal cual como ocurre en este caso por ejemplo, con la generación de las vacunas para el coronavirus, que se están introduciendo algunas modificaciones en el mismo virus para observar el comportamiento. Puedo utilizar verbos como cambiar, ejecutar, reemplazar, propiciar, organizar, realizar, aplicar, mejorar y promover. Sin embargo, si mi finalidad es confirmar, puedo utilizar verbos como verificar, comprobar, demostrar y probar. Pero si la finalidad es evaluar, entonces podemos utilizar los verbos valorar, validar, estimar y ajustar. ¿Estos son los únicos verbos que existen? No. Existen una categoría amplia de verbos. Solo que usted debe ubicar el verbo en atención a el nivel de la investigación que usted quiere y a la finalidad que usted busca. Entonces tenemos verbos como esto que tenemos acá,
ya determinar, verificar, definir, identificar, etcétera, etcétera, que podemos ubicarlo en estos niveles, pero tenemos que definirlos muy bien. Esta nota es sumamente importante para que la tengan en cuenta debido al tiempo y recursos que requieren, ya que muchas veces escapan de las 12 semanas que disponemos para investigar. Se recomienda evitar los siguientes verbos: capacitar. Por ejemplo, en el verbo capacitar, yo tengo que probar si la capacitación fue suficiente, y en un lapso de un trimestre es sumamente difícil. Cambiar, ¿ya? Porque no es solamente el cambio, yo tengo que evaluar ese cambio. Motivar, enseñar, mejorar, entrenar, sincerar, implementar, ¿ya? Recuerden, cada uno de estos elementos deben ser susceptibles luego de ser comprobados, verificados, medibles, etc. Antes de entrar en los ejemplos, que ya los vamos a revisar, recuerden que ya vimos de qué se trataba la ingeniería civil. Vamos a hacer una muy breve pausa para saber y conocer de qué se trata, entonces, en este caso, la ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Aplica los conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. Un ingeniero electricista es una persona que conoce los sistemas eléctricos y todo lo que gira alrededor de la energía eléctrica. Es capaz de conocer, de estudiar, de operar, de planificar, de diseñar y de inventar alrededor de la ingeniería eléctrica y todos sus temas relacionados, que serían sistemas eléctricos de generación, transmisión y distribución, sistemas de comunicaciones y electrónica. Yo escogí la Universidad Metropolitana porque me encantó su ubicación, calidad, prestigio y sus competencias gerenciales. Los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la UNIMED se capacitan para realizar funciones de diseño, construcción, evaluación y mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos, electrónicos, de telecomunicaciones y redes. Yo estudié Ingeniería Eléctrica porque tenía a mi papá y mi tío que estudiaron la misma carrera. La otra razón que escogí Ingeniería Eléctrica es por la alta demanda que existe hoy en día. Todo el mundo vive la crisis eléctrica. Por lo tanto, podemos ver que en la calle necesitamos muchos ingenieros eléctricos que trabajen por el país. El ingeniero electricista de la UNIMED se destaca porque desarrolla habilidades en 4 áreas importantes de la carrera: sistemas eléctricos de potencia, telecomunicaciones, control y electrónica, y es capaz de desarrollarse profesionalmente en cualquiera de las áreas que llame más su atención. Las competencias que nos distinguen claramente con las otras universidades es que tenemos los 2 puntos, la parte práctica, la parte teórica, la cual podemos engranar y al final podemos hacer un gran grupo de trabajo. Los ingenieros electricistas de la UNIMED pueden desempeñarse en empresas dedicadas a la energía eléctrica, industrias de alimentos, petróleo o petroquímica, consultoría, asesoramiento y adiestramiento sobre equipos eléctricos. Y nuestros ingenieros electricistas de la UNIMED son muy apreciados en el medio porque son ingenieros ejecutores que consiguen resultados y resultados a tiempo y de muy buena calidad. En la Universidad Metropolitana hacemos de ti el mejor profesional. Bueno, interesante campo el de la ingeniería eléctrica. Y como muy bien lo señalaba, hacen falta en el país y en estos tiempos de crisis muchos ingenieros eléctricos con una formación muy sólida como la que les ofrece su universidad. Prosiguiendo con el tema de los objetivos de investigación, vamos a revisar algunos ejemplos en torno a cómo debemos redactar los objetivos de la investigación.
Vamos a ver dos ejemplos, aun cuando el material que ustedes van a recibir tiene ejemplos adicionales, pero vamos a examinar solamente dos ejemplos. El primer ejemplo dice lo siguiente: el objetivo general. Generar propuestas de mejora en el sistema productivo de la empresa de embarcaciones UWE a partir del análisis de sus puntos críticos que permitan reducir los tiempos de entrega a los clientes. Observamos primero el objetivo general. ¿Qué se quiere hacer? Generar una propuesta de mejora. ¿Cómo se va a hacer? A partir del análisis de los puntos críticos. ¿Y para qué se va a hacer? ¿Para qué se va a generar esa propuesta de mejora? Sencillamente para reducir los tiempos de entrega a los clientes. Este es el objetivo general. Por supuesto que entonces el título estará referido al sistema productivo de la empresa. Pero fíjense que para generar esta propuesta, yo primero, y en atención a el cómo lo voy a hacer, a partir del análisis de los puntos críticos, yo primero tengo que conocer el proceso. Conocer el proceso y describir el proceso de ese sistema productivo de la empresa. Luego, tengo que identificar esos puntos críticos. Y una vez que yo identifique eso, debo generar el plan. Y estos serían las tres fases que yo voy a considerar para configurar mis objetivos específicos. Entonces, este es un objetivo de investigación un objetivo general que particularmente va a tener tres objetivos específicos. Pero vamos a analizar el primero. El primero sería describir el proceso actual de la empresa de embarcaciones UWE. Ahí tenemos el que, cómo vas a realizar esa descripción. A través de la observación in situ, ya vale decir, el investigador va a estar dentro de la empresa, ya, porque también pudo haberlo hecho aplicando una encuesta, lo que habíamos dicho, condiciones de posibilidad, pero él decidió hacerlo de esta manera, ya. ¿Y para qué le interesa esto? Con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema productivo. Entonces, él va a describir el proceso para poder saber cómo funciona. Ese es el primer objetivo específico. El segundo objetivo específico es, una vez que ya él cubrió esa etapa, identificar las fallas o puntos críticos del sistema productivo de la empresa. Ese es el qué. Ahora, el cómo lo va a hacer mediante el análisis de cada etapa del proceso actual. Él va a analizar cada una de las etapas. Ya recuerden, en el objetivo anterior, él estuvo identificando las diferentes etapas. Ya en esta parte, para él poder determinar las fallas, tiene que analizar cada una de las etapas del proceso. Ahora, ¿qué persigue él con esto? ¿Ya? Conocer los aspectos vulnerables y generar una propuesta de mejoramiento y optimización del sistema. Eso es lo que le va a permitir este objetivo. Y el tercer objetivo específico es, por los resultados del objetivo anterior, él va a proponer un plan de implementación, de mejora para las diferentes etapas del proceso donde se presentan los problemas críticos del sistema productivo de las empresas. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el desarrollo de un manual de calidad que garantice la optimización de dicho sistema. Fíjense que cuando él entonces alcanza este objetivo 3, él va a consignar su manual, y ese debe ser uno de los resultados tangibles, medibles, que se pueden conocer a través de su metódica. Él está generando precisamente esa propuesta de mejora en el sistema. Lo que les decíamos, que una vez que se alcance el último objetivo específico, se habrá logrado el objetivo general de la investigación. Por eso es que es muy importante
este sistema de vectorización. Vamos a ver un segundo ejemplo. El objetivo general es generar un modelo de crecimiento microbiano en el combustible diésel empleado en una planta termoeléctrica a partir de su análisis físico-químico que permita evaluar el grado de contaminación microbiana. ¿Qué va a ser qué es lo que se propone este objetivo general? Generar un modelo de crecimiento microbiano. ¿Ya? ¿Cómo va a generar él este modelo? A partir de su análisis físico-químico. Fíjense que ya ahí nos está diciendo hacia dónde va a actuar el investigador. Ahora, ¿para qué quiere hacer esto? Para evaluar el nivel o el grado de contaminación microbiana presente por supuesto, en ese combustible diésel. Para eso, si él quiere generar este modelo, él primero tiene que caracterizar el combustible. Una vez que caracteriza el combustible, va a identificar los grupos microbianos. Luego que identifica, va a identificar la huella genética de estos grupos microbianos. Y por último, él va a proponer el modelo. Pero vamos a ver cómo quedaron redactados entonces estos objetivos específicos. Fíjense que cuando él propone el modelo, estamos alcanzando de una vez el objetivo general, que es generar un modelo. El primer objetivo específico era caracterizar el combustible diésel. Eso es lo que él quiere. ¿Cómo lo va a hacer? A través del análisis físico-químico. ¿Para qué le interesa a él hacer eso? Esa caracterización a través de este análisis para determinar la presencia de grupos microbianos. Fíjense que es sumamente importante. El objetivo específico 2, recuerden que ya él ha identificado estos grupos microbianos. Acá el objetivo es identificar los grupos microbianos presentes en las muestras de combustible. ¿Cómo los va a identificar? Mediante los métodos de microbiología clásica y la cualificación del adenosín trifosfato. Esta es la técnica que me imagino que aplicó para hacer eso. Ahora, ¿para qué él quiere hacer este objetivo? Una vez que ha identificado estos grupos microbianos, sencillamente para conocer su comportamiento dentro de este combustible. Entonces ya aquí conoce el comportamiento. Una vez que él conoce el comportamiento, ¿qué va a hacer? Va a identificar la huella genética molecular de los microorganismos asociados al combustible. Va a hacer a partir del análisis microscópico. ¿Y para qué quiere hacer él esto? Para conocer cómo evoluciona, cómo crecen, cómo se comportan, cuál es el patrón que siguen estos microorganismos. Fíjense que este es el tercer objetivo. Y el cuarto objetivo, una vez que conoce la evolución, es proponer un modelo de crecimiento microbiano de las muestras de combustible. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un método turbidimétrico. ¿Y para qué quiere hacer esto? Para prever el grado de contaminación. Fíjense que observen que una vez que él puede prever el grado de contaminación, ya ha generado este modelo de crecimiento microbiano en el combustible diésel. Y ya se puede conocer en qué tiempo puede durar una mezcla, a lo mejor en óptimas condiciones, ¿ya? O cuál es el tiempo, si el término cabe, en el cual se degrada una mezcla producto de la contaminación, y podemos hacer un gráfico de comportamiento de una muestra determinada. Y esa es la importancia de generar este modelo de crecimiento. Vamos a hacer ahora, en nuestro encuentro sincrónico, un ejercicio práctico orientado
a la construcción del título y de los objetivos de su investigación. Espero que haya quedado aclarado lo que son los objetivos, cómo se redactan, cómo se construyen, la diferencia entre el objetivo general y los objetivos específicos. Una de las grandes debilidades que nosotros observamos al momento de revisar los objetivos específicos es que todos dicen el qué y hasta allí se quedan. Y muy pocos dicen el cómo y el para qué. Entonces tenemos que completar el proceso de vectorización para que quede adecuadamente redactado y esto les va a garantizar consistencia interna a su investigación. Recuerden que los objetivos específicos van a denotar la ruta metodológica que usted va a seguir. Un poco cuando estemos hablando de la metódica de la investigación, vamos a recordarnos también qué redactamos en los objetivos, cómo lo redactamos y cuál es el proceso que tenemos que seguir. Porque el cómo debe corresponderse con la ruta metodológica. Muchas veces los trabajos se revisan cruzando el capítulo 3 de los informes de investigación que corresponde a la metodología con el capítulo 1 de los objetivos, que era lo que usted iba a hacer, ¿ya? Y se pregunta muchas veces qué hizo usted para alcanzar el objetivo 2 o el objetivo 3, y resulta que es una pregunta de carácter metodológica porque debe haber una adecuada correspondencia. Bueno, espero que haber aclarado un poco este tema. Si tienen alguna duda, recuerden que tenemos nuestro encuentro sincrónico. También pueden señalar su apreciación a través del correo que tienen acá disponible o a través de nuestra plataforma de administración virtual del curso. Entonces será hasta un próximo encuentro.